Ser elegida por Dios casi le costó todo a María, incluso su reputación, su futuro y el derecho a ser comprendida. Pocos hablan de esto. Celebramos el milagro, pero ignoramos el precio. Exaltamos el nacimiento, pero silenciamos el proceso que casi la destruyó, porque el momento más peligroso de la vida de María no fue el parto. Fue el día en que dijo sí a Dios, sin tener cómo defenderse. Nadie suele hablar del riesgo real que María corrió cuando Dios la eligió, porque la mayoría de las veces preferimos quedarnos con el milagro terminado y no con el proceso doloroso que lo hizo posible. Celebramos el nacimiento, repetimos la promesa, pero evitamos detenernos en el instante exacto en el que una joven virgen comprendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Ser elegida por Dios no significó para María una vida protegida del sufrimiento, sino una vida expuesta a miradas silenciosas, a sospechas no dichas, a preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que habitaban en el pensamiento de todos. Su verdad era demasiado grande para ser explicada y demasiado frágil para ser defendida. La Biblia registra con claridad el anuncio del ángel, pero guarda un silencio profundo y significativo sobre todo lo que vino después. No describe las noches sin dormir, ni los pensamientos que regresaban una y otra vez, ni el peso de imaginar un futuro que ya no dependía de sus decisiones, sino de la reacción de otros. Y aquí nace una pregunta que atraviesa toda esta historia y que también atraviesa la vida de muchos que escuchan hoy. ¿Qué sucede cuando Dios elige a alguien que no tiene argumentos para defenderse, que no puede demostrar lo que está viviendo, y que solo puede caminar confiando en que Dios hará justicia a su tiempo? Antes de ese momento, María llevaba una vida sencilla y completamente común. No vivía en palacios ni en ciudades influyentes. No caminaba por corredores religiosos ni tenía acceso a espacios de poder. Vivía en Nazaret, una aldea pequeña, mencionada pocas veces y siempre sin relevancia, un lugar donde nadie esperaba que comenzara algo eterno. Nazaret no era símbolo de espiritualidad ni de grandeza, era un lugar marcado por la rutina, por la repetición de los mismos días, por la vida silenciosa de personas que nacían y morían sin dejar huella en la historia. Y María era parte de esa normalidad invisible. La Biblia no presenta a María como alguien destacada antes del llamado. No habla de visiones tempranas, ni de sueños proféticos en su niñez, ni de una fe extraordinaria reconocida por otros. Ella no buscaba protagonismo, no aspiraba a reconocimiento espiritual, no imaginaba que su nombre sería recordado. Su nombre no abría puertas, no imponía respeto, no generaba expectativas, no enseñaba, no lideraba, no era consultada. Era exactamente el tipo de persona que el mundo no suele notar y que Dios decidió mirar, porque mientras los hombres buscan posición, influencia y visibilidad, Dios busca corazones dispuestos a obedecer incluso en el anonimato. Y fue en esa vida sencilla, en ese lugar olvidado, en esa joven sin voz pública, donde Dios decidió comenzar una obra que cambiaría la historia para siempre. Cuando el ángel apareció, el mensaje fue claro, pero no vino acompañado de explicaciones tranquilizadoras. María concebiría un hijo por la acción directa de Dios, algo que rompía toda lógica humana y que la colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad social. No hubo promesas de aceptación por parte de la comunidad, no hubo palabras que suavizaran el impacto de lo que vendría, no hubo instrucciones sobre cómo enfrentar el rechazo, solo un llamado imposible, entregado a alguien sin poder, sin influencia y sin respaldo humano. María hizo una pregunta legítima, nacida de la conciencia y no de la duda. Ella entendía el peso real de aquella palabra.
Sabía que no era solo un milagro espiritual, sino una ruptura completa con la estabilidad de su vida. Sabía que aquel sí la expondría a consecuencias que nadie más cargaría por ella. La respuesta que recibió no trajo control, no trajo mapas claros, no trajo certezas inmediatas, trajo misterio. Dios no explicó el proceso, no detalló el camino, no prometió que sería comprendida. Pidió confianza absoluta en medio de lo desconocido. Y en ese punto exacto, María comprendió algo que pocos comprenden. Obedecer a Dios no siempre significa entender el camino, sino aceptar caminar sin garantías, sosteniendo una promesa invisible, mientras todo alrededor permanece en silencio. Cuando María respondió, no pronunció un discurso largo, no pidió aclaraciones adicionales, no exigió garantías. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de consecuencias que durarían toda una vida. «Here aquí la sierva del Señor». Con esa frase, María no declaró que comprendía el plan, declaró que se rendía a Él. Aceptó sin saber cómo reaccionaría su entorno, sin conocer el precio social que pagaría, sin imaginar hasta dónde llegaría aquel camino. Su obediencia no nació de la certeza, sino de la confianza. En ese instante, María renunció a su reputación antes de que alguien se la arrebatara. Renunció a la seguridad antes de perderla. Renunció al derecho de ser explicada, de ser comprendida, de ser defendida por otros, y lo hizo en silencio. Este es el corazón de esta historia. Dios no pidió palabras elocuentes ni promesas grandiosas, pidió entrega, y María entregó todo lo que era, todo lo que tenía, y todo lo que podía llegar a ser, sin saber cuál sería el precio final. La Biblia no narra escenas públicas de acusación, no describe juicios ni multitudes señalando con el dedo, pero revela un detalle pequeño que carga un peso enorme. José pensó en dejarla en secreto, y eso lo dice todo. Ese pensamiento no surge en una situación leve, surge cuando algo es serio, cuando la explicación parece imposible, cuando el riesgo es real. Un embarazo sin explicación no era solo un conflicto personal, era vergüenza social, era pérdida de honor, era vulnerabilidad absoluta. La Escritura no muestra a María justificándose, no la presenta defendiéndose con palabras, no la retrata intentando convencer a nadie, permanece en silencio, y ese silencio no es vacío, es pesado, porque todo el riesgo recaía sobre ella. Su cuerpo estaba expuesto, su nombre estaba en juego, su futuro dependía de decisiones ajenas, y aún así, la Biblia no registra reproches. Registra quietud, registra espera, registra una fe que no hace ruido, pero que sostiene todo. Obedecer a Dios no siempre se vive acompañado. Muchas veces se vive en soledad. María no fue rodeada de aplausos, no fue celebrada por su valentía, no fue protegida por su obediencia. Caminó sola con una verdad que nadie más podía confirmar. Cada día que pasaba, su silencio hablaba más fuerte que cualquier explicación. Cada mirada prolongada, cada comentario no dicho, cada gesto incómodo, le recordaban que su fe tenía un costo. Y aún así, ella permanecía. La Biblia no nos dice cómo fueron esos días. No describe sus emociones con detalle, pero el silencio del texto nos permite comprender el peso del momento. Porque cuando la Escritura calla, no es porque nada ocurrió, sino porque lo ocurrido fue demasiado profundo para ser explicado con palabras. María aprendió a vivir confiando sin recibir respuestas inmediatas. Aprendió a sostener una promesa invisible mientras el mundo solo veía el problema. Y esa es una de las formas más difíciles de fe, creer cuando nadie más ve lo que Dios está haciendo. Tal vez tú también ya viviste algo parecido. Un llamado que nadie entendió, una decisión correcta que te dejó expuesto,
una obediencia que tuvo un precio alto, y el silencio como única respuesta. Tal vez caminaste sabiendo que hiciste lo correcto, pero sintiéndote incomprendido. Tal vez confiaste en Dios sin poder explicarte ante los demás. Tal vez sigues sosteniendo una promesa que solo tú y Dios conocen. Si es así, esta historia también es para ti. Si esta historia ya empezó a hablarte, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias bíblicas profundas, historias de fe vivida en silencio, historias de obediencia real que siguen hablando hoy, porque algunas historias no gritan, no buscan aplausos, permanecen y permanecen en quienes escuchan con el corazón atento. El nacimiento no llegó envuelto en comodidad ni en honor humano. No hubo anuncios oficiales, ni reconocimiento público, ni un espacio preparado para recibir aquello que cambiaría la historia. Todo ocurrió lejos del centro, en medio del cansancio, del desplazamiento y de la sencillez extrema, como si Dios hubiera decidido que lo eterno comenzara en el lugar menos esperado. La Biblia no describe celebraciones ni explicaciones públicas. No se detiene en detalles que el mundo suele considerar importantes. Solo presenta a un niño nacido en condiciones humildes, tal como había sido anunciado, cumpliendo una promesa que no necesitó escenario para ser real. Y María estaba allí, sosteniendo esa promesa con su propia vida. No hubo aplausos que confirmaran que ella había obedecido bien. No hubo palabras que la defendieran ante la comunidad. Solo silencio, cansancio y responsabilidad. Ella no fue honrada por lo que llevaba en su vientre, sino que aprendió a cargarlo sin reconocimiento y sin garantías. Así comenzó la maternidad que Dios le confió. En el templo, mientras cumplía la ley como cualquier otra madre, María escuchó palabras que no sonaban a celebración ni a alivio. Simeón no habló de tronos ni de conquistas, no anunció una vida cómoda ni protegida. Habló de confrontación, de división y de un camino que estaría marcado por el dolor. Entonces ocurrió algo que la Biblia destaca con intención. Simeón no dirigió esas palabras a José. No habló con la multitud. Miró directamente a María y le dijo que una espada atravesaría su alma. No era una amenaza inmediata, era una advertencia silenciosa sobre el precio que vendría. La Escritura no registra ninguna respuesta de María, no interrumpió, no preguntó cuándo sucedería, no pidió que se retirara esa palabra, la guardó en su corazón, como guardaba todo lo que no podía comprender del todo. Desde ese momento, su fe quedó unida a una espera dolorosa que solo el tiempo revelaría. Desde aquel día, el silencio se volvió compañía constante. María aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que reaccionaba, a guardar más de lo que explicaba. Porque no toda verdad puede compartirse sin ser malinterpretada. La Biblia repite una frase poco común y la repite con intención. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso no describe distracción ni pasividad. Describe una fe profunda, una mente que procesaba la obra de Dios por dentro, sin necesidad de exponerlo todo hacia afuera. Mientras otros interpretaban los acontecimientos con rapidez, ella aceptaba que algunas respuestas no llegarían pronto. Mientras otros buscaban entender con urgencia, ella aprendía a esperar. Y esperar no es fácil cuando se vive bajo presión, cuando el pasado duele y el futuro permanece incierto. Pero ese silencio interior fue parte esencial de su obediencia. Con el paso del tiempo, el niño creció y comenzó a manifestar aquello para lo cual había venido. Sus palabras eran firmes, sus gestos incomodaban, sus enseñanzas dividían opiniones, y María estaba allí, observando todo con atención silenciosa. Ella no intentó controlar el rumbo de lo que sucedía.
No reclamó autoridad sobre la misión del Hijo. No se colocó al frente buscando reconocimiento. Sabía que ese camino no le pertenecía a ella, sino al plan de Dios que se estaba cumpliendo paso a paso, y confiar en eso también exigía renuncia. La Biblia no muestra a María buscando protagonismo en ese tiempo. La muestra confiando aun cuando no controlaba los detalles, aun cuando no entendía todas las consecuencias, aun cuando el rechazo comenzaba a crecer. Eso también es fe madura. Saber cuándo acompañar en silencio y cuándo dejar que Dios conduzca el camino. Con el paso del tiempo, el rechazo dejó de ser una posibilidad y comenzó a tomar forma concreta. Las palabras de Jesús incomodaban, sus acciones desafiaban estructuras y su presencia dividía corazones. Y cada paso que él daba acercaba también a María a la sombra de aquella profecía que había guardado en silencio. La Biblia no describe conversaciones íntimas entre madre e hijo en ese tiempo. No relata advertencias ni intentos de protección materna. El texto permanece sobrio, pero el silencio vuelve a hablar. Porque María veía crecer la oposición, sentía el peso del conflicto y entendía que el camino anunciado no tendría un final fácil. Ella no se apartó cuando la tensión aumentó. No se escondió cuando el peligro se hizo evidente. No retrocedió cuando otros comenzaron a dudar. Permaneció, acompañó, observó y siguió confiando, aunque cada día confirmaba que la espada anunciada se acercaba. Llegó el momento en que la profecía dejó de ser una advertencia futura y se convirtió en una realidad insoportable. El rechazo se transformó en violencia, la incomprensión se volvió condena, y el sufrimiento del hijo atravesó el corazón de la madre de una forma que ninguna palabra puede describir. La Biblia no narra los pensamientos de María en ese instante. No describe su llanto, no detalla su angustia, no registra protestas ni reclamos, solo muestra presencia. Ella estaba allí, de pie, sin poder cambiar el curso de los acontecimientos, pero sin abandonar el lugar que le correspondía. No hubo intervención inmediata del cielo, no hubo rescate visible, no hubo explicaciones, hubo silencio, y en ese silencio, María sostuvo el dolor más profundo que una madre puede experimentar. La espada atravesó su alma, tal como había sido anunciado, y nada pudo evitarlo. Después del dolor, la historia no se llena de homenajes, no aparecen reconocimientos públicos, no hay discursos que intenten compensar la pérdida. La Biblia muestra algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más profundo. María orando. Ella aparece entre otros, sin ocupar un lugar especial, sin recibir atención diferenciada, sin autoridad visible. La misma mujer del inicio de la historia, ahora marcada por todo lo que había atravesado. El dolor no la convirtió en figura central, pero tampoco la apartó del camino. Eso revela una verdad difícil de aceptar. Dios no cierra las historias con aplausos humanos, las cierra con fidelidad preservada, con corazones que no se quebraron del todo, con personas que permanecieron incluso cuando no hubo respuestas, y para Dios eso es suficiente. Tal vez tú también estés viviendo un tiempo después del dolor, un tiempo en el que nada se explica, en el que no hay discursos que consuelen, en el que solo queda seguir adelante y confiar, aún con el corazón herido. Tal vez hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Tal vez obedeciste, permaneciste y aún así perdiste algo importante. Si es así, esta parte de la historia también se parece a la tuya, porque la fe no termina cuando duele. Muchas veces, ahí es donde se profundiza. Si esta historia te está fortaleciendo, compártela. Hay personas que necesitan entender que permanecer también es fe. Y si aún no estás suscrito al canal, camina con nosotros.
Aquí seguimos contando historias bíblicas profundas, historias reales, historias que sostienen a quienes atraviesan el silencio. María no dejó escritos para ser leídos por generaciones. No dejó discursos que pudieran ser repetidos en plazas. No fundó movimientos, ni ocupó posiciones visibles. Su legado no quedó registrado en palabras extensas, sino en una forma de vivir la fe cuando nadie estaba mirando. No intentó controlar el plan que Dios había iniciado en ella. No exigió comprensión por lo que había soportado. No pidió garantías después de haber perdido tanto. Confió hasta el final, incluso cuando todo parecía oscuro y el silencio seguía siendo su única compañía. Ese tipo de fidelidad no suele ser celebrada, no genera aplausos, no produce reconocimiento inmediato, pero sostiene cosas eternas, porque Dios no realiza su obra más profunda a través de los que hacen más ruido, sino a través de los que permanecen disponibles cuando el costo es alto y las respuestas no llegan. El legado de María no es la exaltación, es la permanencia, no es la explicación. Es la confianza sostenida en el tiempo, no es la visibilidad, es la fidelidad silenciosa que resiste hasta el final. La historia de María no trata de títulos, ni de reconocimiento humano, ni de lugares especiales en la memoria colectiva. Trata de permanecer fiel cuando nadie aplaude, de confiar en Dios en medio del silencio, y de obedecer incluso cuando no hay respuestas inmediatas. No es una historia de explicaciones fáciles, es una historia de fe profunda, de confianza prolongada, de una mujer que siguió creyendo cuando el camino se volvió oscuro y la promesa parecía pesar más que la fuerza. Si hoy estás viviendo un tiempo de silencio, de espera, de incomprensión o de lucha interior, esta historia no terminó en la Biblia, continúa en ti, y Dios ve cada paso que das, incluso los que nadie más nota, porque el cielo no mide el impacto por la visibilidad, sino por la fidelidad, y Dios sigue confiando grandes propósitos a quienes permanecen firmes en la fe, aun cuando todo parece incierto. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete al canal. Estamos construyendo un espacio de historias bíblicas profundas, historias de fe, de propósito y de esperanza, contadas con verdad y respeto por las Escrituras. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo marca la diferencia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y camina con nosotros. Aún hay muchas historias que necesitan ser contadas.